I don't want you to protest. I don't want you to riot. I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. ¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán, esto es Helvete, pero tengo que de ahora en adelante agregar mi segundo apellido porque hace poco mi mamá me dijo, muy bonito su programita, mijo, lástima que no tenga madre cuando se presenta, entonces ahí hay que agregar el otro apellido por si acaso. Y bueno, eso que están escuchando de fondo es la banda peruana Mortem, la pieza es The Pain of Being Dead. Escuchemos un poco más. Espero que los que siguen este podcast hayan escuchado la semana pasada el segundo Hangar 18. Me senté un rato con mi hermanilla para que me explicara su tesis universitaria y para ver si eso de la brecha de género y de salario en Costa Rica es cierto. Un par de spoilers. Sí, es cierto. Ambas son ciertas. Solamente vamos a tener un tema esta semana. ¿Por qué solo un tema? Porque bueno, esta semana hubieron varias cosas que estuvieron pasando por aquí en la casa, varias reparaciones y cosas por el estilo, así que estar trabajando en medio de tanto escombro, polvo y mugre es un toque difícil. Además, el tema el cual quiero tratar también es lo suficientemente jugoso como para que estemos entretenidos un buen rato. Vamos a hablar sobre Recope y lo que querían hacer con el etanol en la gasolina. Escuchamos un poquito más de Morten y luego empezamos de una vez con el tema de esta semana. Bueno, Recope le quería echar etanol a nuestra gasolina. En resumen, Recope tenía planeado comenzar a vender gasolina mezclada con etanol a partir del 30 de mayo, o sea, dentro de muy poco, hasta que los medios privados de comunicación de este país se propusieron traerse abajo el plan y lo lograron. El plan está suspendido hasta el próximo año, así que ya veremos si lo dejan continuar el próximo año también, ¿verdad? Pero le damos un toque nada más para que estén más en la jugada. Esto es de Costa Rica Hoy, el periódico digital del banquero que se preocupa por el pueblo. ¿Qué dice Costa Rica Hoy? Dice: la refinadora costarricense de petróleo, Recope, anunció de manera oficial la incursión del etanol como mezcla en la gasolina Super, proyecto que estará en marcha en próximas semanas. El proyecto, anunciado desde meses atrás, contempla agregar un porcentaje de 8% de etanol en esa gasolina a un precio solicitado por la refinadora de 613 por litro. Esa petición está sujeta a aprobación por parte de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, ARECEP. Bueno, a partir de ahí se despichotere. O sea, los medios vieron que esta vara del etanol estaba puteando al tico promedio, que no lee bien y que no tiene tiempo para analizar las varas, y lo tomaron como la nueva cruzada periodística, entre comillas, que les daría el chance de creerse comunicadores, por lo menos por un ratico, antes de que los periodistas de Semanario Universidad sacaran su próxima investigación periodística seria. Hay que hacer algo, ¿verdad? Mientras tanto, hay que llamar la atención, mientras tanto. A ver, vean, antes de seguir, porque la idea de este programa no es solamente hablar del etanol en la gasolina de Recope, sino de la malpraxis periodística que se da prácticamente a diario en este país. Esto de Recope ha sido un perfecto ejemplo de ello. Y también para ver la prepotencia
que existen en ciertos medios de comunicación que sienten que tienen la autoridad para quitar y poner presidentes de instituciones autónomas en este país, al igual que de ministros, ¿verdad? Bueno, está bien, el rol de los medios de comunicación tiene que ser un rol asertivo, enfrentando a los poderes del gobierno para mantenerlos chequeados, pero cuando la empresa privada simplemente se dispone a realizar este tipo de actividades sin ningún tipo de control ciudadano sobre esas empresas privadas, estamos mal. Pero bueno, como les digo, antes de seguir, porque la pregunta está ahí, entonces hay que contestarla. No, el etanol no le va a joder el carro. A menos que su carro sea ultra viejo o que la cantidad de etanol que se le quiera meter a las mezclas de la gasolina sea de más de 15%. O más de 15%. Vean, el uso de etanol en la gasolina lo podemos ver desde los años 70 en Estados Unidos y hasta más atrás. En 1908 el modelo T de Ford era capaz de funcionar con gasolina o etanol y Henry Ford mismo apoyaba el uso de etanol como combustible. No se dio así porque la gasolina en esa época era muy barata y porque Henry Ford era un fucking nazi. No tiene nada que ver que Henry Ford sea un fucking nazi, pero era porque la gasolina era muy barata. Y Henry Ford sí era un nazi, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ya viajando al futuro, vemos que para el 2010 el 90% de toda gasolina vendida en Estados Unidos está mezclada con etanol. Bueno, pero pongamos nombres y apellidos en quienes consideran que el etanol mezclado con la gasolina es una buena idea. No es solamente que yo lo diga y que me lo haya encontrado en Wikipedia, que por cierto es algo que recomienda Costa Rica hoy que hay que hacer, ¿verdad? Ahorita les explico. Bueno, Sergio Musmani, un químico independiente costarricense que trabajó para Shell y por cierto, apareció en el programa de Vilma Ibarra. Aunque a doña Vilma la confundo mucho a veces con Amelia Rueda por la voz, aunque Vilma es muchísimo mejor comunicadora que Amelia Rueda, solamente para dejarlo claro. Bueno, en el programa de Vilma Ibarra, el señor Musmani, que si todos pensamos lo mismo, todos pensamos en pan al escuchar el apellido de este señor. Bueno, él dijo que el uso de etanol en los motores es seguro. Todo depende de lo viejo que sea el carro, o sea, carros del 2001, 2002 para adelante, no tienen problemas. Luego está Mike Allen de Popular Mechanics. Ese es un periodista para una revista de ciencia y tecnología gringa. Ese MA dice que bajo condiciones ideales, la mezcla entre gasolina y etanol es perfectamente aceptable. Pero claro, hay otros factores que si no se controlan pueden dañar el motor. O sea, que si existe negligencia por parte de las bombas, por ejemplo, de los transportistas y de los usuarios, entonces existe el riesgo de que se joda el carro. Y eso que el MAE Mike Allen se enfoca en hablar de la mezcla de 15% de etanol. ¿Okay? Y de etanol a base de maíz, que también tiene una cierta diferencia con el etanol a base de caña. Pero sigamos, ¿quién más? La EPA es la Environmental Protection Agency, la agencia de protección ambiental gringa. Acepta el uso de etanol con un 10% de mezcla en la gasolina y esa, como les había dicho, es la gasolina que más se usa en Estados Unidos. Nadie se queja de ese 10%. De lo que sí se quejan y están preocupados es de la mezcla con 15% de etanol a base de maíz. Eso sí está, digamos, se vende en Estados Unidos y Trump ahora lo está impulsando para que se venda muchísimo más por más periodos de tiempo. Pero esa sí es la que todavía, digamos, está debatiendo mucho si va a dañar a largo plazo o no los motores. ¿Okay? Por la alta concentración. También tenemos el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Califica la mezcla de etanol con gasolina como una medida que aumenta la eficiencia de los motores. Es una opción económica y reduce las emisiones de dióxido de carbono. Eso dice el Departamento de Energía de Estados Unidos. ¿Qué por ejemplo que Brasil? Brasil tiene 40 años de usar etanol en su gasolina, fluctuando entre 10% a 20% de etanol en la mezcla. Vean, hay que poner algo muy claro. Brasil tiene una industria de manufactura de carros, o sea, los maes hacen sus carros, así que se les hace un poquito más fácil estandarizar la construcción de los mismos para que soporten, para que logren procesar etanol. Pero igual, de cierta manera, siguen siendo el principal ejemplo de lo útil que puede ser el etanol a base de caña, en este caso, porque ellos son lo que más producen es etanol a base de caña de azúcar. Les comparto estos datos porque me sorprendí, por cierto. Aquí vamos a darle vuelta al periodismo relacionando esto con la cobertura que tuvo esto en los medios ticos. Me sorprendí que alguien como Randall Rivera de Monumental, un tipo con un excelente gusto musical,
calificó la introducción del etanol en la gasolina como una ocurrencia de Recope. Pero bueno, ¿quién soy yo también, verdad? Hay que darle la razón a Randall, porque el mae, cuando dijo eso, estaba un poco puteado, de que el mae de Recope no se bajó los pantalones cuando le preguntó cuántas eran las empresas que habían entrado a disputar la concesión de etanol. Es que vean, Randall es tan buen periodista que mientras nosotros los mortales nos enfocamos en cosas como nos va a beneficiar como sociedad el uso del etanol, si es más barato y mejor para el medio ambiente, ¿por qué antes no y ahora sí? Mientras nosotros estamos haciendo nuestras preguntas tan normies, Randall, con ese instinto felino que tiene para presionar los verdaderos puntos de tensión en sus entrevistados, se enfocó en insistir que quería saber, que él quería saber cuántos oferentes habían y de qué países. Los que le iban a vender el etanol a Recope. Vean, yo la verdad no sé cuál era el punto al cual Randall quería llegar o qué quería destapar con esa pregunta tan incisiva. Y como el mae de Recope al final reveló que simplemente no sabía, pero no quería quedar como un idiota al aire, entonces supongo que nunca sabremos qué estaba rondando dentro de esa mente superior periodística. Vean, es que ustedes no entienden, pero Randall opera honestamente en otro plano trascendental y espiritual. Bueno, por cierto, si tienen tiempo, búsquense la entrevista que le hace Randall al diputado Pedro Muñoz del PUSC, en donde hablan varios temas, pero hablan también del etanol. Mae, la clase de protuberancia benigna que es Muñoz es increíble. El mae se pasa el programa entero exponiendo lo insoportable que él es. Se nota que es de esos compas que uno invita a una fiesta solo si uno sabe que va a llegar más gente, porque no quiere quedarse hablando con el mae mucho tiempo, porque qué pereza. El mae es de esos políticos que habla un pichazo, que habla un montón, que habla muy rápido y tiene una voz súper chillón, una voz que, vean, que ni una madre quiere y que se la pasa diciendo, el mae se la pasa, durante la entrevista se la pasa diciendo horas como, a mí me amenazaron, pero no tengo miedo porque soy muy valiente y a mí nadie me asusta, porque todo lo hago por mi patria y aunque me traten de callar por lo mucho que he luchado por mi pueblo, nunca van a lograr que yo renuncie a ser un ejemplo para todos los chiquillos a seguir. Pero sí, vean, es porque Muñoz cuenta, el mae tira conspiraciones y cuenta una estupidez ahí que el tipo que el presidente ejecutivo de Recope lo amenazó. Y pone ahí testigos, se llamaron a los testigos, nadie se dio cuenta porque, bueno, quién sabe qué cosas están pasando en la mente de Muñoz. En fin. Y si es cierto que el mae de Recope lo amenazó, mae, manda huevo. O sea, ¿cómo usted va a hacer esas varas? O sea, ¿cómo un presidente ejecutivo va a estar amenazando a un diputado? Por más hijo de puta que sea el diputado, mae. O sea, un poquito más adulto. Invítelo a que se vean en el parqueo después. Algo por el estilo, mae. Pero, puta. Bueno. En fin. Mae Muñoz deja unas teorías conspirativas, mae, a lo Alex Jones. Que dice que el mae se pone a decir que el PAC no quiere, porque eso lo escuchó. Es que él presenta acusaciones basadas en esto fue lo que yo escuché. Y es abogado el mae, ¿verdad? O sea, bueno, el mae dice que el PAC no quiere que el país se acostumbre a energías limpias, porque eso le quita el negocio a Recope y a Lice. Esa vara me dejó a mí rascándome la cabeza. Bueno, después de eso, el mae se caga en pizza. Ojo que son del PUS, ¿verdad? Y lo llama inútil por no hacer que el PAC siga más de cerca las designaciones del PUS. Y también porque él quiere ser el próximo candidato al PUSC. Entonces de una vez se va cagando en pizza, ¿verdad? Para que vean la calidad de hombre que es. Y después, y con ayuda de Randall, los dos se ponen a babear sobre Dialá Jiménez. Man, que yo no sabía que existía, honestamente. Yo, bueno, día con día me voy dando cuenta de la gente que va trabajando en este gobierno. Bueno, o sea, más se ponen a hablar de esta señora y de una manera... Bueno, yo me sentí incómodo por el grado de acoso e insinuaciones de este par de maes. O sea, vean, yo también babeo por un par de doñas que están en la política, pero tampoco al punto de reconocer que si se dan cuenta que está por ahí cerca, hay que ir corriendo a saludarla como mae, como todo acosador, ¿verdad? Bueno, y por último, para demostrar el nivel de ultimate douchebag de Pedro Muñoz,
Aunque Randall, vea, durante toda la entrevista, Randall no ha hecho más que, prácticamente aplaudirle todas las idioteces que el mae dice, ¿verdad? De vez en cuando le hace un follow-up, una pregunta ahí de seguimiento para ver si acaso Muñoz es de verdad. Pero sí, alguien ahí le mandó, hasta en el mismo programa le mandó un mensaje a Randall diciendo que fue una luna de miel entre los dos. Es cierto. Y tampoco, no hay problema con eso. O sea, si el tipo está contestando las preguntas del periodista, no hay por qué agarrarse a golpes con el mae, ¿verdad? Bueno, a pesar de lo bien que ha ido la entrevista, a pesar de que Randall lo ha tratado tan bien, el hijo de puta de Muñoz lo insulta como periodista, diciéndole a Randall que él mejor se va a hacer las preguntas difíciles porque Randall no lo logra. O sea, bueno, también el señor Muñoz no sabe que mientras nosotros jugamos damas chinas, Randall está jugando ajedrez cuántico, ¿verdad? Pero no se ha dado cuenta de eso todavía. Y bueno, ya me desvié mucho. Pero volvamos al punto. En fin, la ciencia, porque acuérdense que estamos hablando de etanol, la ciencia detrás de lo factible, que es el usar etanol mezclado con gasolina, sí existe. Y existe desde hace muchos años. Tenemos varios ejemplos, Brasil y Estados Unidos, que son ejemplos en donde se usan diferentes tipos de etanol, uno a base de maíz y otro a base de caña de azúcar. O sea, esto del uso del etanol no es algo nuevo. Más bien es un poco añejo. Y la verdad no creo que sea una medida lo suficientemente revolucionaria como para promoverla como algo que nos va a salvar la tanda con el ambiente. Lo que deberíamos de hacer es hacer que el transporte público más bien corra a punta de energías renovables amigables con el ambiente. O sea, deberíamos de prohibir el uso de cualquier producto que contamine, como gasolina, para nuestros medios de transporte público. Y poco después de eso, ir involucrando dentro de esta medida los vehículos privados. Y claro, quitándole todo tipo de impuestos a carros eléctricos, por ejemplo, y otros vehículos que operen con combustibles amigables. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Lo que sí me sorprendió fue exactamente ese punto. ¿Cómo es que una medida tan mediocre, tan probada alrededor del mundo, tan fácil de investigar, con tanto material disponible, le dio tanto miedo a los medios de este país? Y supongo que ese también debió haber sido el punto que los maes de Recope no tomaron en cuenta. Los maes jamás pensaron que, esto es algo tan obvio y tan mediocre y tan centrista, que ¿quién se va a oponer a esto? Papillo. No se lo esperaban. Bueno, pero recordemos cuáles son los puntos negativos, o por lo menos los verdaderos puntos preocupantes del uso de etanol, porque sí existen y no los podemos ignorar. Vea, el etanol es un biocombustible. Si vamos a usar etanol en base de maíz, ese tipo de etanol es uno de los biocombustibles menos amigables con el ambiente con respecto a la emisión de gases invernaderos. Es mejor el etanol a base de caña de azúcar, que lo hacen en Brasil, aquí también yo creo, o a base de cáñamo, o sea, a base de la mata del monte, del wheat, que eso también está complicado, ¿verdad? Legalizarlo para poder procesarlo. Pero bueno, esos dos tipos de etanoles son mucho mejores que los de maíz que se hacen en Estados Unidos, según varios estudios. Por cierto, la Environmental Protection Agency, la EPA, que le mencioné ahí más arriba, hace poco fue demandada para que comience un estudio sobre el impacto ambiental que tiene el usar etanol a base de maíz en la gasolina. Pero bueno, ese estudio empieza hasta el 2020. O sea, que aún hay muchas preguntas sobre su verdadero impacto sobre el ambiente. Bueno, la EPA gringa también es una de esas agencias que a veces no sirve para un carajo dependiendo de quién tengan como director. O sea, mejor ni busquen quién era Scott Pruitt. Se pueden asustar. Uno de los problemas recurrentes, por cierto, a la hora de hablar de etanol, es que se incentiva a utilizar más tierra para cultivar maíz. Si no se dieron cuenta porque no hice un break ahí decente, ya pasamos a otro punto. Ese es en el caso gringo más que todo, a cultivar más maíz. Quitándole prioridad a otros cultivos para la alimentación humana o animal. O sea, puede influir en la deforestación. Por eso los precios, por ejemplo, de la carne pueden subir. Pero si se usan más tierras para cultivar maíz, por ejemplo, y se le quitan tierras a la industria de la carne, entonces la carne sube de precio y el consumo disminuye. Esto también fue un estudio, una averiguación que hicieron en Estados Unidos. Se dieron cuenta que esto estaba pasando, que al aumentar el precio de la carne se estaba claramente disminuyendo el consumo por parte de la población. Y eso es bueno, porque una parte del problema del cambio climático es la cantidad de gas metano que expulsa el ganado,
por medio de eruptos y sí, y pedos también. Entonces, digamos que como que medio se compensa, ¿verdad? Por un lado, sí se está deforestando y se está consumiendo más tierras que pueden ser utilizadas para otros cultivos, para cultivo de maíz o de caña, digamos, pero al mismo tiempo se le está quitando entonces tierras de alimentación al ganado, se reduce la producción de carne, se reduce la cantidad de cabezas de ganado, se reduce el gas metano. O sea, ¿me entienden? Hay toda una cadena. Esa es la trazabilidad de la cual los maes de Recope estuvieron insistiendo y nadie les dio pelota, ¿verdad? Sigamos. Y sí, existen estudios, aunque un poco viejos, 2003, 2005, que indican que el etanol a base de maíz no es tan eficiente como se le presenta y que hasta contamina más por la cadena de eventos que hay que realizar para poder utilizar, como les acabo de mencionar. Y también hay que sumarle el transporte de este tipo de gasolina, la producción, etc. Pero también existen estudios más recientes que demuestran que diferentes prácticas han logrado disminuir el impacto ambiental de la producción de etanol. Por eso, o sea, existen ambos estudios. El problema no es blanco y negro, es más de sumar si los beneficios son más grandes que la parte negativa, ¿verdad? Y bueno, y sí existen riesgos para ciertos motores viejos. Pero más, vean, eso siempre va a existir. Cuando hablamos de cambiar algo, no podemos vivir preocupados por satisfacer todas las tecnologías anticuadas que están dañando el ambiente. Y si tener un país y un mundo más limpio nos cuesta un par de carros, pues que así sea. O según ustedes, ¿qué putas es la revisión técnica? Sino el intento por parte del gobierno de que no estén circulando latas contaminantes que hasta causan más accidentes de tránsito por posibles desperfectos técnicos. Y tampoco, ni que Costa Rica Hoy o Monumental me vengan a decir que lo que a ellos les preocupa son los pobres que no pueden cambiar de carro. O sea, no sean tan mamadores. Si les importara de verdad, los pobres hubieran apoyado la huelga en contra del plan fiscal, por ejemplo, y hubieran expuesto a los dueños de esas empresas que evaden impuestos. Cosa que no hicieron. Sigamos. Bueno, la Defensoría de los Habitantes, siguiendo cuestionamientos de ciudadanos, los hicieron llegar, presentaron una serie de consultas a Recope. Y la verdad que la Defensoría lo hizo muy bien. Esos son cuestionamientos serios que se deben escuchar. O sea, esa es la manera en la cual se debe proceder. La lucha entre... Y yo creo que ese es el punto que tenemos que también... Como que se nos ha olvidado esto al empezar a tener sospechas y empezar a creer en conspiraciones de quiénes son los que están detrás de esto del etanol. Tenemos que tomar algo muy en cuenta, que la lucha entre la industria petrolera y la nueva industria de biocombustibles es gigante. Solamente imagínense lo que significa para una petrolera perder el 10% de sus ventas de petróleo. Estamos hablando de billones de dólares. Por eso es que vemos también estudios científicos que salen de un lado y de otro. La plata que las petroleras han metido para asustar a la gente con respecto a otras formas de combustible es bien conocida. Un ejemplo rápido. Esta petrolera BP, British Petroleum, sí, es los responsables del más importante vertido de petróleo de la historia en el Golfo de México en el 2010. O sea, de una catástrofe ambiental, una de las catástrofes ambientales más grandes que hayamos visto en la historia. Bueno, esos más BP le han metido $350 millones a la Universidad de Berkeley para crear ahí un instituto para el estudio de energía y biocombustibles. O sea, los estudios que salgan de Berkeley con respecto a la superioridad o a lo malos que son los biocombustibles estarán por siempre bañados en sospecha. Más, una petrolera no va a invertir cientos de millones de dólares para que otras empresas que venden biocombustibles les quiten el mercado. No va a pasar. Bueno, ahora sí, entrémosle a la peor malpraxis de periodismo con respecto a este tema. Y honestamente ese es el punto que me putió. Y que vengo también viendo desde hace ya tiempo. Pero no había visto un ejemplo tan claro y tan descarado como este. Y es Costa Rica Hoy. Como les había dicho, el periódico del banquero. Los maes publicaron artículo tras artículo confundiendo al público. Que la gasolina con etanol sería más cara porque a pesar de ser más barata, las bombas al tener que invertir en darle mantenimiento a sus planteles nos van a pasar el precio de estos a los conductores. Jueputa, pero
Entonces, ¿de cuántos billones de colones estamos hablando para darle mantenimiento a sus tanques y medios de distribución? O sea, ahí es cuando lo hace pensar a uno. Mejor expropiemos un par de bombas y vendemos gasolina con etanol a un precio más barato que deje ganancias de todos modos sin tener que estar estafando a la gente solamente para que un par de dueños de bombas se vuelvan aún más millonarios, mae. Ok, también se pusieron a decir que no iba a rendir lo mismo, asumiendo que usáramos etanol de maíz, supongo, porque el beneficio del etanol de caña es diferente. Y también, a pesar de admitir, los más admiten, que Recope dio información sobre el precio, la inversión requerida, rendimientos del combustible y estimaciones de gases invernaderos, dicen que esa información no es suficiente porque no los convence a ellos ni a sus compas de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Costa Rica. Mira qué raro, ¿verdad? Que los maes que distribuyen la gasolina no quieran modernizar su negocio porque eso implica hacer otra inversión a ellos para mejorar el servicio. Eso simplemente no les causa curiosidad a los profesionales de Costa Rica hoy. O bueno, es que tienen una agenda muy definida por ahí detrás, ¿verdad? Ya muy planteada para hacerse los locos. Bueno. Y los maes poseen, por cierto, tan buen olfato periodístico que se obsesionaron por los nombres de las empresas que están compitiendo por quienes le van a vender el etanol a Recope. Que cuando por fin el director ejecutivo de Recope, por cierto, les manda la lista de esas empresas, la nota es una pendejada y no hacen nada con esa información. O sea, que presionan por tonteras, habiendo cosas más importantes como consultar cuánta plata se va a ahorrar el país si se llega a tomar estas medidas con el etanol. No, se enfocan en los nombres de las empresas, se las dan y no hacen absolutamente nada con esos nombres. Bueno, tienen otros artículos ahí en los que prácticamente se dedican solamente a confundir a la gente, asegurando que Recope ya sabe a quién le va a comprar el etanol, que dicen que a los gringos. Pero no explican que aún está en concurso y que los gringos son solo uno de los oferentes. O sea, no sabían todavía, pero ya empezaron a asegurar que eran los gringos. Bueno, y como vio que ya nadie le daba pelota y se acuerda de ella, Natalia Díaz, ¿quién sabe quién es? Bueno, por dicha, agradezcan que no saben quién es. La madre que fue diputada por el defunto Movimiento Libertario, este partido que hablaba sobre responsabilidad fiscal, pero no es capaz de administrar su propia plata. Ese partido, esa madre salió con la corronguera de irse a poner un recurso de amparo en contra de Recope. Que está bien, eso lo puede hacer cualquier ciudadano. Pero es el tomarse unas fotitos haciéndolo, ¿verdad? Solamente para que Facebook e Instagram se den cuenta de lo preocupada que está ella por el país. Nati, déjate de joder. O sea, vean, Nati, ya hay pros breteando este asunto. Ya Randa le está haciendo las preguntas que hay que preguntar, no te preocupes. Vean, es cierto que Recope no debió de enviar a su presidente, porque el señor Alejandro Muñoz sabrá mucho de cómo opera la institución, pero no tiene ni el carisma ni la facilidad para manejar a esos periodistas, a los periodistas de este país, que de entrada buscaban hacerlo quedar mal y se les notaba. Muy inocente por parte de Recope, o muy engañado el señor Muñoz, Alejandro no Pedro, bueno, supongo que los dos, al creer que él iba a poder manejar a la prensa, cosa que claramente no lo supo hacer. Repito, es cierto que hay dudas, pero decir que no hay fundamentos científicos es mentira. Recope los presentó. Hay ejemplos a nivel mundial que también demuestran la viabilidad para usar etanol. Es solo que la institución no se supo expresar y no supo manejar a los medios que de por sí los odian. Solo acuérdense cómo lloraron los medios de este país por una fiesta de fin de año de los empleados de Recope. O cómo lloraron porque Recope le pagó un diseñador gráfico para que los ayudara a rediseñar el logo. O sea, la prensa de este país odia a Recope. Y cada vez que pueda los usan como una razón del por qué hay que vender todo lo público. Eso ya deberían de saberlo los más de Recope y deberían de invertir plata en gente de comunicación y marketing para que combatan esa mala imagen que hasta cierto punto se la han ganado por pendejos. Bueno, y también por ineficientes en muchas cosas. Tampoco vamos a decir que Recope es no, porque no lo es. Pero también los medios de este país. Bueno, las grandes empresas aquí en Costa Rica que no reportan ganancias, para ponerles un ejemplo, tienen
Vean, tienen hasta periodistas que se preocupan más. Han convencido a periodistas en este país, a periodistas con una mente increíble, con la capacidad de hacer las preguntas que nadie sabe hacer, que nadie está concentrado en esos puntos. Las empresas privadas de este país han convencido a esos periodistas que es más importante preocuparse por la imagen de las empresas que no pagan impuestos que preguntar a las empresas que no pagan impuestos por qué nos están estafando. O sea, es el nivel, digamos, de inversión que tiene la empresa privada en este país para poder por lo menos manipular a la prensa nacional. Ok, pero el plato fuerte, o sea, el evento que demuestra no solamente a mí, sino a todo el mundo, porque les recomiendo que se sienten a ver esta entrevista. Pero este evento demuestra lo mala, lo poco profesional y francamente, la vergonzosa posición de Costa Rica hoy. Lo da su directora, Silvia Ulloa. Mae, la tipa es impresentable. Y al escucharla hablar y su forma de tratar a la gente, comprendo por qué es directora de Costa Rica hoy. Porque cualquier otro medio que medio se respete ya lo hubiera echado por malcriada y manipuladora. Me da una playada con toda la gente que tiene que trabajar bajo el mandato de esta señora. Pobrecillos, maes. De verdad, mis condolencias. Pero bueno, entremos a los detalles del por qué Silvia Ulloa es una vergüenza para el periodismo tico. Okay, bueno, resulta que Costa Rica Hoy, esto es para que lo busquen ahí, Costa Rica Hoy tiene un programa que transmite ahí en Facebook Live y desde su página web, Enfoques. Bueno, luego de varios artículos malintencionados, como ya les conté, invitaron al presidente ejecutivo de Recope a que les diera una entrevista para explicar lo del etanol. Eso fue el lunes 8 de abril. El primer problema fue que el MAE de Recope no llevó a un compa químico o algún técnico que sepa detalles del etanol que se está considerando para usar en Costa Rica. No sé si fue porque no le dio tiempo para prepararse o por pura prepotencia del señor Alejandro Muñoz, pero fue solo. Y con solo la primera pregunta, el tono de la doña, se nota que que esta entrevista no es más que una emboscada preparada para hacerlo quedar mal. Vean, yo no tengo nada en contra de hacer preguntas difíciles, de cuestionar, de presionar a cualquier entrevistado que se tenga. Y que traiga un tema político, polémico, cuestionable. Pero hay veces que se pueden hacer preguntas sin tomarse las cosas tan a pecho y sin escalar a niveles de histerismo sorprendentes como ocurre en esa entrevista, como ocurre en ese programa. Esta señora Silvia durante toda la entrevista, y es más, en el inicio es innecesariamente agresiva con sus preguntas. Me refiero a que uno puede ir aumentando el tono de las preguntas conforme el invitado se rehúsa a contestar o contesta la pregunta con una idiotez. Es normal, uno va escalando el cuestionamiento de acuerdo a lo mucho que está dispuesto el entrevistado a cooperar con uno. O por ejemplo, o si el programa tiene como formato hacer preguntas duras, rápidas, cortantes desde el inicio. Entonces ahí tendría más sentido todo lo que pasó en supuesto Enfoques. Bueno, y también hay cifras y datos que no tenían nada que ver con Recope, que esta madre quería que el Rocco, que este señor Muñoz se hiciera responsable por varas que no tenían nada que ver con Recope. Por ejemplo, se pone necia preguntándole que dónde están las obras de infraestructura vial que Costa Rica está construyendo. Eso es al inicio de la entrevista. Y insiste en eso. Malcreadísima al respecto, ¿verdad? Recope no tiene nada que ver con la construcción de las carreteras, pero bueno, ahí estaba ella, porque quería que él le diera las respuestas de todas las ineficiencias del PAC. También es que es sumamente condescendiente y se pone a llevar a la contraria a su invitado desde que el tipo abre la boca. Hay un momento en el cual, según ella, le va a explicar a él lo que es la vinaza. Continuamente le dice a su invitado, no es cierto mientras está hablando, cuando la respuesta que él le está dando no le gusta. Eso es de muy mal gusto hacerlo en cualquier parte. Por eso, por ejemplo, hasta cuando se está en un debate, no se le permite a la otra persona interrumpir de esa manera. Porque simplemente, o sea, no aporta absolutamente nada. Lo único que muestra es la mala crianza suya de tratar de imponer su idea sobre la otra persona. Bueno, en el programa supuestamente tenían algo que creo yo que era un moderador. Un tipo que tenían en el medio que el mae sirvió más de lámpara que de otra cosa. Pero cuando decidió meter la cuchara,
no aportó absolutamente nada para balancear la conversación, para hacer mejores averiguaciones. No, simplemente estaba del lado de Silvia. Y lo único que aportaba eran más ataques, gestos condescendientes, risas para con la persona que estaban entrevistando. O sea, fue... Okay. La señora esta Silvia dice enfocarse en datos científicos y técnicos. Sin embargo, cuando el Rocco se los da, ella le saca otros datos que ella sacó de Google. Porque así lo explicó ella, toda orgullosa, que ella sacó los datos de Google. O sea, vean, la madre no fue capaz de consultar a ningún especialista antes de la entrevista. Vean, yo no tengo esclavos a mi alrededor, dependo de mis búsquedas de Google para presentarles mis argumentos, si es que eso requiere puntos científicos o técnicos, pero igual busco que esas opiniones vengan de especialistas que ya dieron su opinión en otros medios. Esta mae es directora de un medio. No fue capaz de conseguir a ningún experto para sustentar sus puntos. Y vieran la mae lo ruda y orgullosa que estaba diciendo el mae de Recope. Es fácil, vean, yo lo busqué en Google y listo. O sea, vean, ¿por qué creen que nos estamos llenando de antivacunas en este país y en el mundo? Todos creemos que con buscar las varas en Google ya nos hacemos expertos porque le dedicamos unas 4 horas a leer sobre un tema y a ver un par de videos conspirativos ahí en YouTube. Más. No. O sea, y es esta arrogancia de creer que porque usted lo leyó en internet, entonces usted sabe más que la otra persona. No, no. Y más si usted es periodista. Bueno, además, la madre presenta datos sacados de otros estudios. Estos, de los estudios que ella tiene, eso sí los cree. Pero los datos sacados por Recope, de estudios extranjeros, esos no los ve como serios. También los estudios de los que habla Silvia son bastante viejos, porque en los reportes que encontré sobre los peligros del etanol de maíz eran del 2003 y 2006. Y lo de la vinaza también. Sí, era un gran problema la vinaza, pero Brasil ha sabido hace varios años ya cómo manejar ese desecho para darle uso. ¡Pum, Silvia! Usando Google encontré todos los argumentos y todos los estudios prácticamente en contra de lo que vos estás diciendo. O sea, por eso necesitamos expertos, mamita. O sea, vea, la madre claramente busca información negativa, aunque vieja, para atacar al madre Recope. Y como el madre Recope no llevó un experto, mamó. Vean, por eso lo estoy diciendo, sí fue una cagada que el madre no supiera sobre la vinaza. Pero él mismo dijo que si querían, él podía traer un ingeniero para que ayudara a aclarar ciertas varas. Y también, por ejemplo, que el señor no tuviera a mano los nombres de las empresas que estaban compitiendo fue otra cagada. Porque después los tuvo que hacer públicos por pura presión. Entonces, quedó mal simplemente por no estar bien preparado. Y ahí yo creo que ahí pecó o de inocente o de prepotente don Alejandro Muñoz. Bueno, por ahí en el minuto 26, si no quieren estar viendo esta masacre todo el tiempo, por ahí en el minuto 26 de esta entrevista, la madre se indigna cuando Muñoz le dice que se hicieron pruebas en 4 motores, porque ella los considera muy pocos. No sé cuál es su punto ni cuántos motores de prueba quiere. Yo no sabía que ella tenía la cifra mínima para que un estudio pueda ser tomado en serio. No tenía la menor idea. Es que durante toda la entrevista Silvia tiene gesticulaciones súper agresivas, señalando, golpeando la mesa, callando al Rocco, usando tonos condescendientes, o sea, la definición de la mala crianza, pongámoslo así. Por ahí del minuto 34, la madre quiere que Recope se haga responsable por la limpieza de los cisternas y que lo hagan las bombas, o sea, que se haga responsable de la limpieza de las cisternas y las bombas. El mae de Recope le dice, y tal vez ya después de media hora de estar siendo atacado, ya el Rocco se empieza a poner también condescendiente, ¿verdad? Entonces le contesta de una manera un poco rude, un poco carepicha. Le dice que Recope no es responsable de ciertas variantes. Y ella insiste en que Recope debe de garantizar esas varas. Bueno, ya les dije, durante toda la entrevista se ríen de él cuando no les contesta lo suficientemente rápido, cuando la respuesta no les gusta, se ríen directamente en la cara de madre. Y bueno, llegamos al minuto 38, que es cuando todo llega a su máxima expresión, al nirvana completo. El momento en el que Silvia en ese instante, debió de haber devuelto su título de periodista. La tipa manda a callar tan feo a este mae Muñoz que se cae todo tipo de intención por informar
Y se nota que simplemente la doña tenía una agenda de llegar a regañar al mae como si fuera un chiquito. Ahí en ese instante donde el Rocco simplemente se debió de levantar y jalar. Falta de pantalones, don Alejandro. Falta de pantalones. Se nota que Silvia no entiende cosas simples de la función pública y el papel que tiene Recope en el país. Y se nota que a ella no le importa llegar al fondo de las cosas. Lo único que le importa es basurar a Recope. Aunque sea usando varas que a Recope no le corresponde hacer. Yo no entiendo qué es la vara con los periodistas nacionales que se ponen todos agresivos, pero no por las razones ni los momentos correctos. Yo no vi ninguna entrevista con este grado de putiazón, de hígado, ni cuando se reportaron las violaciones de niños por parte de curas católicos. Y yo creo que en esos casos, como que sí había razones para putearse tantos. En resumidas cuentas, Silvia ella representa de manera perfecta ese dicho que dice: lo primero que se pudre de un pescado es la cabeza. Y Costa Rica hoy hace tiempito que huele a pescado podrido. Y repito, solo para que quede bien claro, hay gente muy buena trabajando en CR hoy. Profesionales que valen. Pero lamentablemente esos no son los que están al mando y se nota. Bueno, ya para ir cerrando. Conclusión. Este evento con Recope nos ha servido de mucho. No porque se logró detener la introducción del etanol en la mezcla de la gasolina, porque eso es una pendejada que ya se hace en todo lado, sino que ha servido para poder ver claramente la prepotencia de los medios privados de comunicación de este país. Recuerden eso, son medios privados de comunicación, ¿ok? La desfachatez de CR hoy y el falso discurso de la búsqueda por la verdad. Si hubiera sido así, si hubiera sido así de que están buscando la verdad, de que esa es su meta, hubiéramos escuchado más argumentos para el uso del etanol por parte de los medios. Pero los maes decidieron solo cuestionar la decisión del gobierno, tomando el lado de las grandes petroleras y olvidando toda la información que existe para el uso del etanol. Ignorando que el anuncio se hizo también hace un año y enredando tanto a la gente que al final no sabían qué opinar. Gente, tenemos que entender algo. Hoy en día los medios privados nos manipulan de maneras más inteligentes que hace 20 años. Por allá de los 90, cuando el internet apenas estaba abriendo paso, se podían dar el lujo de mentir, así. Era muy difícil que nos diéramos cuenta de las mentiras porque existían muy pocos medios independientes. Eso ya no lo pueden hacer hoy en día. Lo que hacen es editorializar las varas. Eso que hace Monumental todos los días. O sea, presentan datos. Ahí no mienten, porque no pueden, porque podemos verificar los datos, pero luego le dan un calificativo a la noticia. La llaman ocurrencia, o dicen que es una ridiculez, o que es un invento. Por lo que la audiencia escucha o lee esas palabras y las toma también como parte de ese dato, como parte del hecho. Vean, no hay bronca con hacer segmentos de opinión, de análisis y de lectura de noticias. El problema es que algunos medios ticos, sin informar, mezclan su opinión personal con los datos verificables, disfrazando así su estúpida opinión como si fuera también un dato veraz. Bueno, los dejo ahí. Ahí les estoy dejando los links de los artículos y estudios que me encontré mientras se investigaba para este programa, y que Silvia va a estar súper orgullosa de mí porque yo también sé usar Google igual que ella. Ya saben, vean, si tienen comentarios, háganlos, para eso están los espacios para comentarios. Eso sí, nada más, si van a usar cuentas falsas para hacer comentarios, para dejar comentarios, por lo menos aprieten un toque los perfiles falsos, madre, para trolear. O sea, manda huevo, tampoco insulten la inteligencia de la gente. Uno se da cuenta cuando el perfil es falso. Bueno, gente, espero que nos escuchemos la próxima semana y espero que sea más de un tema. Pero como estamos en Semana Santa, no les prometo nada. Bueno, los que tienen los días libres, que los disfruten. Los que no, gente, a seguir, que nadie nos va a bajar los impuestos, lamentablemente. Pura vida.